Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Piura. Muchas gracias a Alumni por esta oportunidad para contar un poco mi experiencia profesional. Yo lo que les traigo hoy es un poco de todo ese background, de todo ese camino de los últimos años de mi experiencia profesional en el rubro de la comunicación corporativa. Lo que les muestro, lo que les voy a mostrar hoy es, yo trabajo en un área de sostenibilidad en el sector agroindustrial. Y soy responsable de la jefatura de comunicaciones en esta gerencia de sostenibilidad. Desde hace casi 6, 7 años ya vengo trabajando en este sector, y en los años anteriores me he desarrollado en la consultoría de comunicación corporativa, de relaciones públicas. Yo soy licenciado en comunicación de la Universidad de Piura. Tengo una maestría en dirección de comunicaciones empresariales por el EAE Business School de Madrid y la Universidad Camilo José Cela de Madrid también. Tengo el privilegio y la gran satisfacción de haber tenido una experiencia profesional internacional en Madrid, precisamente cuando realicé esta maestría. Allí pude conocer y comprender mucho sobre la gestión de intangibles empresariales. Fue mi primera experiencia sobre intangibles empresariales, como por ejemplo reputación. Era la primera vez que hablaba de reputación, de sostenibilidad, de innovación, de internacionalización, y pude desarrollar muchas métricas, y pude trabajar en conjunto muchas estrategias con empresas del sector banca, del sector de servicios, incluso del sector deportivo. Creo que eso fue mi primera conexión con los intangibles empresariales, que luego pude desarrollar, y de hecho me sirvió como base para el trabajo actual que tengo. Soy jefe de comunicaciones del Grupo Palmas, que es una compañía industrial del Grupo Romero. Pueda volcar todo lo aprendido en los últimos años, y pueda desarrollar junto con el equipo que tengo muchas ideas y muchas estrategias para beneficio de la compañía, ¿no? Que complementen la estrategia de la compañía. Entonces, la presentación de hoy es una presentación muy práctica. Lo que yo quiero mostrarles es empezar por teoría, por supuesto, que es la clave, la base de todo lo que les voy a contar de manera rápida, y luego vamos a hablar sobre algunos aspectos prácticos. El título es Del plan a la acción, estrategias de comunicación para poner en valor la sostenibilidad corporativa. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo trabajo en una gerencia de sostenibilidad, interactuando a diario con ingenieros ambientales, agrícolas, industriales, y digamos que he podido captar toda esa información a lo largo de los años y plasmarla en esta presentación, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar. Rápidamente les voy a mostrar el índice para que tengan en cuenta cómo la vamos a desarrollar esta clase. Primero vamos a hablar un poco del contexto reputación, ¿no? que les decía al inicio. Luego vamos a hablar de sostenibilidad, algunos pilares de sostenibilidad que me parecen relevantes que conozcamos. Luego vamos a hablar de esta conexión entre sostenibilidad y reputación, ¿no? Sostenibilidad como driver, como palanca que construye reputación. Bien gestionada puede construir reputación. Luego vamos a hablar directamente ya en la parte práctica, todo aquello que yo les quiero transmitir, de la estrategia a la acción, ¿no? Para comunicar sostenibilidad, ¿no? Es muy, muy importante que la sostenibilidad se comunique bien, y que generemos distintos formatos, o tengamos en cuenta distintos pilares para comunicar sostenibilidad para todos los públicos y de manera adecuada. Y la parte 6 voy a contarles un poco de mi experiencia, qué aprendizajes he tenido a lo largo de todos estos años. Y creo que son aspectos que nos pueden servir a todo comunicador y al público, digamos, que se desarrolla en áreas afines. Eso es básicamente el índice. Y quiero comenzar con esto. Vamos de lleno a
a la presentación. Aquí comenzamos. Esto es una imagen que yo suelo usar cuando presento temas relacionados a gestión de sostenibilidad en una compañía, ¿no? Y cuando hago la conexión con el mercado, con el sector en el que nos encontremos. Este es un puente por cuyo, y un río al lado, ¿no? Un curso de un río que cambió de dirección. Sin embargo, el puente sigue allí y se quedó estático. Entonces, esto es una imagen de Suiza, digamos que nos la compartieron una ONG hace ya varios años con la que trabajamos en mi compañía. Y me llamó mucho la atención porque es naturaleza, es una gran metáfora para contarles y entender que el mercado ha cambiado, ¿no? Así como ese río, su curso ha cambiado. Y que la reputación y sostenibilidad son parte, desde hace muchos años ya, de la estrategia de los negocios, ¿ok? Otra idea de contexto que yo puedo utilizar como metáfora con esta imagen es que los clientes y los consumidores también han cambiado y que tienen mucha más fuente de información, están cada vez más informados, ¿ok? Y para cerrar y complementar y alinear esta imagen con algunas ideas de contexto, es que las principales marcas y compañías del mundo cada vez más están haciendo compromisos de sostenibilidad en su cadena de suministro, ¿ok? El mercado ha cambiado, los sectores han cambiado y la manera de percibir y de valorar los pilares que construyen el crecimiento de una compañía ya no son solamente indicadores económicos, indicadores financieros, sino también intangibles empresariales como la reputación, y la sostenibilidad construye reputación, ¿ok? Con eso quería empezar, para que lo tengamos en cuenta en el transcurso de la presentación, ¿no? Que tenemos en cuenta que es un mercado que ha cambiado y que hay contextos a los que debemos adaptarnos, ¿ok? Una sencilla definición de reputación que creo que es importante tener en cuenta antes de profundizar cada vez más en los temas de reputación y sostenibilidad y de tangibles empresariales. La reputación es hacer las cosas bien y que se sepa, ¿ok? Es una definición sencilla para entender de manera general de qué hablamos cuando hablamos de reputación, ¿ok? Es hacer las cosas bien y que se sepa. Y eso se transfiere no solamente a una compañía, sino también a la reputación personal. Digamos, hay maneras, hay formas de cómo hacer que se sepa bien, sin llegar a sobrepasar esta delgada línea del yo, ¿ok? Es hacer las cosas bien y que se sepa. Esta es una gráfica que digamos, tengo el crédito allí de Justo Villafañe, que es un gran, digamos, conocedor y difusor y digamos, quien ha trabajado con mucho más énfasis conceptos de reputación y gestión de reputación a nivel mundial, creo yo. Tuve digamos, la satisfacción de haber trabajado en su compañía en Madrid en el tiempo en el que estuve haciendo mi maestría allá. Y esta es una imagen que me sirve bastante, que utilizo muchísimo para explicar los temas relacionados a sostenibilidad, a reputación. Y hay que entender algo. Analicemos primero leamos la definición, ¿no? Reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen de su comportamiento corporativo en función del cumplimiento de sus compromisos y de la satisfacción de sus expectativas, ¿ok? Eso para tenerlo presente. Entonces, analicemos dos conceptos. Comportamiento corporativo, es decir, la realidad, lo que implementa una compañía en distintos frentes. Por ejemplo, crecimiento comercial, innovación, cultura corporativa y sostenibilidad. Y el segundo concepto, que es reconocimiento, ¿ok? El reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen de ese comportamiento corporativo, ¿ok? Del comportamiento de la empresa. En distintos ámbitos, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver. Entonces,
la convergencia de estos dos conceptos, es decir, del comportamiento corporativo y del reconocimiento que los stakeholders hacen de ese comportamiento corporativo, es decir, de todo lo que desarrolla la compañía, es la que construye reputación. Por eso allí esta imagen, digamos, lo refleja de manera muy clara, ¿no? Esa convergencia de los dos conceptos es lo que construye reputación. ¿Qué hago como empresa y cómo es esto reconocido por nuestros stakeholders, ¿no? En función, por supuesto, del cumplimiento de los compromisos y de la satisfacción de las expectativas que puede tener una compañía. Por eso es que a partir de eso puede existir reputación positiva y negativa, ¿ok? Eso para tener en cuenta antes de profundizar y para ya iniciar un poquito contándoles sobre reputación corporativa. Y dos ideas que también son importantes. Si es que en realidad sin reconocimiento será solo gestión, ¿ok? Si que una empresa, una compañía, tiene buenas políticas laborales, buenas políticas de responsabilidad social, digamos, ha construido una base ya con el paso de los años positiva, pero que no la ha difundido y que la conoce poca gente, o que la ha difundido, pero la ha difundido no del todo bien, será y se quedará solamente en gestión, ¿ok? Y si hay reconocimiento, ¿ok? Si en realidad será solo imagen. ¿A qué nos referimos eso? Que hay que entender también que reputación no es lo mismo que imagen, ¿no? La imagen la podemos construir, maquillar, podemos vender o comunicar cierta idea que no necesariamente esté acorde a la realidad corporativa de una compañía, ¿no? Cuando y eso es percepción también, ¿no? Cuando los stakeholders miran y analizan y chequean información, se construye una imagen efectivamente, pero no necesariamente reputación si es que no está acorde a la realidad, si es que no existe esa realidad, si es que no existen aquellos comportamientos positivos de una compañía. ¿Okay? Eso para entender un poquito sobre reputación. Vamos a cambiar aquí. Y hablemos de sostenibilidad. Al inicio les había comentado que vamos a hablar de reputación y sostenibilidad y de qué manera convergen. ¿Okay? Sostenibilidad, un concepto, hay muchos conceptos en web, hay muchos conceptos en bibliografía que podemos revisar, pero en esta oportunidad yo creo que podemos usar uno de los conceptos digamos, que detalla mucho más, digamos, que aborda de manera mucho más detallada el concepto de sostenibilidad a nivel general, ¿no? Y la fuente es un informe, el informe Brundtland, que se publicó y que se trabajó en las Naciones Unidas en el año 87, ¿no? En la Comisión de Ambiente, efectivamente. Era una ministra noruega que trabajó estos temas y que fue la primera vez en las que se habló de desarrollo sostenible y se afinó un concepto como este. Sostenibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? Para resumirlo, y creo que es un concepto bastante potente. Esto es algo ya trasladado a la sostenibilidad corporativa, y estamos cada vez haciéndole más zoom al eje sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad corporativa es un acto de equilibrio. ¿Okay? Hay que tener en cuenta muchas veces cuando se habla de sostenibilidad, la gente entiende o puede percibir que solamente se hablan de aspectos ambientales. Y no es así. Lograr sostenibilidad corporativa es lograr un equilibrio entre lo económico, entre lo social y entre lo ambiental. Esa es la manera más estratégica de definir y de trabajar proyectos, ejes de sostenibilidad en una compañía y a nivel general. Que una empresa sostenible es aquella que consigue equilibrar, por eso hemos puesto este triángulo aquí, que consigue un equilibrio entre su crecimiento económico, es decir, entre su prosperidad financiera, sus números, sus indicadores financieros, y su rol activo con la protección del ambiente y el desarrollo de la sociedad. ¿Okay? Ese equilibrio es el que genera desarrollo sostenible en una compañía, por ejemplo, ¿no? Me estoy refiriendo mucho a sostenibilidad corporativa, ¿no?
Generar ganancias, por supuesto, que es el fin de toda compañía, pero hay que entender que tenemos que hacerlo siempre con una mirada de proyección ambiental y de conservación de recursos, que era lo que veíamos en el concepto anterior, y siempre con una mirada de desarrollo en conjunto, ¿no? De valor compartido, que es un término que solemos usar en nuestra compañía, ¿no? Entre comunidades, sociedad y empresa, ¿ok? Ese equilibrio es lo que genera sostenibilidad corporativa, ¿no? Esos tres ejes, ambiental, económico y social, ¿ok? Aquí ya vamos un poco profundizando entre la relación entre sostenibilidad y reputación, ¿ok? Esto también es fuente de Justo Villafañe, que es algo que pude conocer a través de su bibliografía y a través de él, ¿no? Como les decía hace unos minutos. Hay 6 variables primarias que pueden, digamos, construir reputación. La reputación de las empresas depende de 6 variables primarias. Pueden existir algunas más para otros autores, pero en esta oportunidad vamos a referirnos a lo que se ha podido construir en la consultora Villafañe de Madrid. Y son 6 variables, ¿no? Una empresa mide su reputación o construye reputación a través de innovación, internacionalización, ética y gobierno, calidad de la oferta comercial, cultura corporativa y calidad laboral, ¿no? Y sostenibilidad, que está arriba, ¿ok? Entonces, esa es la relación entre sostenibilidad como driver, como palanca que genera y que construye reputación. Esto es básicamente para que una imagen para que tengan presente que hay muchas variables que pueden construir reputación en una compañía, y una de ellas es sostenibilidad, ¿ok? Gestionar bien sostenibilidad puede construir reputación. ¿Okay? Vamos avanzando. Existen 3 pilares fundamentales para poner en prácticas iniciativas de sostenibilidad corporativa. Y esto es algo que también utilizo mucho y está muy relacionado con la compañía en la que yo trabajo. Es decir, les decía, y para poner en contexto un poco, yo trabajo en una empresa agroindustrial. Existe una gerencia de sostenibilidad y allí, digamos, nuestra mirada de sostenibilidad se basa en estos 3 frentes, ¿no? En estos 3 pilares. Uno en estrategia, ¿no? Estrategia para construir sostenibilidad y desarrollo sostenible en una compañía es entendida como una hoja de ruta clara, ¿no? Desde el inicio, desde el directorio, desde el comité gerencial, desde cómo se traslada a los equipos. Para gestionar sostenibilidad necesitas una estrategia, una hoja de ruta clara que se pueda sostener en el tiempo, que pueda ser construida, difundida y socializada con todos tus grupos de interés a nivel interno y a nivel externo, ¿ok? Y una estrategia que esté muy alineada a los valores corporativos de la compañía, a su propósito corporativo, que es muy importante cuando se trata o cuando llega el momento de difundir y de socializarlo con los colaboradores. Si alineamos mucho esta estrategia con los valores corporativos, con los principios culturales o con el propósito de la compañía, esa eestrategia puede ser mucho más efectiva, ¿ok? Entonces, estrategia como primer pilar. Gestión, esto es del día a día, es decir, la sostenibilidad no termina en la publicación de una política de sostenibilidad, ni tampoco en la socialización que podamos hacer, digamos, como parte de la estrategia. La sostenibilidad hay que gestionarla a diario, hay que incluirla en la toma de decisiones de todos los comités gerenciales, de las áreas. Debe hacerse un seguimiento continuo, constante retroalimentación, mucho bench, mucho de análisis, de seguimiento de indicadores, cómo va este proyecto, cómo va, digamos, la comunicación de este punto. Es decir, hay que gestionar mucho sostenibilidad, hay que estar permanentemente activo, ¿ok? Y en la construcción de iniciativas de sostenibilidad corporativa, le he dejado como tercer eje y uno de los más importantes, a mi entender, en conjunto con las 2 anteriores, es la comunicación. Es decir,
que es ya, nos estamos metiendo aquí de lleno a al foco de la presentación. Comunicación se engrana aquí, ¿ok? Porque lo que hacemos en gestión sostenible, las compañías tienen que contarse y tienen que contarse de una manera atractiva. Hay mucha información técnica, hay mucha información compleja que debe contarse de una manera atractiva a través de historias, a través de material específico, a través de plataformas específicas para distintos públicos, ¿no? Redes sociales, algunas aplicaciones especiales. La idea es que esta comunicación logre implicar a nuestro público, ¿no? Que sea con mucha transparencia, y es que es un requisito indispensable de la sostenibilidad, ser muy transparentes, ¿ok? Entonces, hasta aquí lo que he pretendido explicar es la conexión entre reputación, entre sostenibilidad como driver que construye reputación, ¿ok? Bien gestionada, por supuesto, y tres pilares para, digamos, poner en práctica iniciativas de sostenibilidad corporativa. Estrategia, gestión y comunicación. ¿Okay? Vamos enlazando tres ejes, tres frentes. Reputación, sostenibilidad y comunicación para poner en valor sostenibilidad. ¿Okay? Eso quería, digamos, ponerlo como precedente en esta presentación. Y qué es lo que les decía en esta lámina, ¿no? Una sostenibilidad bien gestionada puede construir reputación, debe construir reputación. Hay que comunicarlo, o sea, no me pueden los públicos reconocer sin conocerme, o sea, si es que no difundimos gestión sostenible de las compañías, estas no pueden ser reconocidas por nuestros públicos, no podemos construir reputación, que es importante como intangible empresarial en la actualidad, y perdemos una oportunidad valiosa, ¿ok? Hay que comunicarla, por supuesto, y hay que comunicarla con equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? A que no debemos sobrepasar esta línea de empresa hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Hay que involucrar a los públicos, hay que saberlo contar, hay que hacerlo con transparencia y con un plan definido que no solamente se centre en la difusión de distintas iniciativas, sino en el relacionamiento, que es importante, que ya veremos en las siguientes láminas, ¿no? Difusión y relacionamiento con todos los públicos para saber qué comunicar y cómo comunicarlo, ¿ok? Y una frase final que creo que puede redondear esto que les vengo contando, es que comunicar lo que no somos es peligroso, es decir, si es que no somos transparentes, si es que maquillamos y solamente difundimos para construir imagen, puede ser peligroso. Y no comunicar lo que somos también puede ser peligroso, ¿ok? Entonces, el equilibrio y la transparencia son claves al momento de construir planes y estrategias de comunicación de sostenibilidad. Estoy centrando en sostenibilidad específicamente, ¿no? De llevar el plan a la acción. Ok. Entonces, esto como quinto punto. En el quinto punto ya lo que les quiero mostrar es, digamos, ya los pilares para conseguir una buena ejecución de planes de comunicación de sostenibilidad. ¿Okay? Comunicar sostenibilidad de la estrategia a la acción. ¿Okay? Una vez que nosotros ya tenemos una estrategia definida, digamos, cuando ya tenemos a nivel gerencial ya definido lo que pretendemos hacer en iniciativas de sostenibilidad, lo que toca ahora es comunicación, ¿no? Recuerdan antes, les indiqué estrategia, gestión y comunicación. Aquí nos vamos a centrar ya en comunicación, ¿ok? Y hay 5 pilares que yo les quiero compartir para que los tengamos presentes en la construcción. El primero es que el punto de partida es desarrollar un plan de difusión y relacionamiento. Esto nos va a permitir definir qué comunicar y cómo comunicar, ¿ok? Esto es el punto de partida y es imprescindible que se comprenda muy bien el enfoque de sostenibilidad que la compañía tiene, ¿ok? Antes les decía, este enfoque de sostenibilidad tiene que ser parte de la compañía y tiene que ser parte del discurso corporativo, ¿no? Vamos a referirnos mucho a los temas de cultura corporativa, a los principios culturales. Es decir, tenemos un plan de difusión claro, con estrategias claras y acciones claras, para poder definir qué comunicar y cómo comunicar.
Y aquí les pongo un ejemplo. Lo decía que la idea es que sea súper práctico esta parte 5 del plan a la acción. Es una compañía, digamos, cómo podemos tener una mirada general eh, y muy detallada de tener presente, de tener muy claro el plan de difusión. El objetivo, ¿qué busco yo cuando quiero comunicar sostenibilidad? ¿Qué busca la compañía cuando pone como prioridad la gestión sostenible? Un objetivo puede ser, yo quiero, con mi comunicación, consolidar a una empresa como líder y referente en sostenibilidad de la región Latinoamérica, por ejemplo. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que tener presente siempre cuando diseño un plan de comunicación, un plan para comunicar sostenibilidad. ¿Qué quiero lograr? Otro objetivo puede ser, yo quiero comunicar puntualmente un proyecto de responsabilidad social en la región tal, que es un objetivo adicional. Yo quiero comunicar sostenibilidad para prevenir diferentes situaciones de crisis, porque el contexto en el que me desarrollo, el sector en el que me desarrollo, eh, puede tener riesgos reputacionales. ¿Okay? Tienes que tener muy claro el objetivo. En este caso, vamos a trabajar con un objetivo: consolidar una empresa como líder referente en sostenibilidad en la región. Eso quiere decir que ya tenemos la empresa ya ha construido hace mucho tiempo, ha hecho mucha gestión sostenible, ¿ok? Que es una evolución natural, es decir, lo que les decía al inicio, para comunicar y construir reputación, si es que tenemos una realidad corporativa bien cimentada, es mucho más fácil, llamémosle así, de comunicar. Generamos mucha más empatía porque hay proyectos, iniciativas, políticas que la compañía ya ha construido y es muy fácil de comunicar. Tenemos material concreto para que no solamente sea imagen, sino que sea y construya reputación. ¿Okay? Y aquí rápidamente, ¿cómo podemos tener un plan rápido para comunicar sostenibilidad? En este caso, comunicación dividido en tres frentes: comunicación interna, externa y manejo de crisis. En interna, ¿qué quiero? Yo quiero asegurar una coherencia interna y una mirada común sobre sostenibilidad. ¿Okay? Quiero que mi público interno, mis colaboradores en distintas áreas, digamos, sean nuestros embajadores, que conozcan mucho sobre temas de sostenibilidad. Quiero construir reputación desde adentro hacia afuera. Eso como estrategia de comunicación interna. Y acciones puntuales, este es un plan resumido, evidentemente, no es mucho más grande, pero he tratado de resumirlo. Acciones puntuales en comunicación interna. Tengo que difundir los proyectos estratégicos en conjunto con las áreas, con las áreas ambientales, industriales. Tengo que construir material permanentemente, asociarlo a cultura, como les decía, es la tercera vez que se lo menciono y es muy importante que sea una de las palancas de construcción de cultura corporativa. Sostenibilidad es muy importante a nivel interno. ¿Qué puedo hacer a nivel interno también? Difundir políticas de sostenibilidad y su aplicación, es decir, a nivel interno tengo que darle al público, a los colaboradores, para qué les sirve. O sea, ser mucho más ágil con la comunicación. Tengo que fortalecer los canales de comunicación interna, interactivos, por supuesto, intranet, TVs, algunos murales que se pueden digamos, diseñar de manera simpática. Eso en comunicación interna. En comunicación externa, okay, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué iniciativas puedo generar en la comunicación externa? Estoy resumiéndolo, por supuestamente. En sostenibilidad es muy importante que el acceso a la información pública siempre digamos, destaque por sobre otras cosas, sobre todo en sectores que son muy sensibles, que son muy observados, digámosle así, ¿no? Muy editados en algunos casos. Entonces la información siempre tiene que estar presente y actualizada en la web, que puede ser el principal canal digamos, para compartir información. Tenemos que tener contenido adaptado para distintas plataformas, ¿no? Ya luego vamos a profundizar en ello, pero es importante que como comunicación externa sepamos contar y transmitir en distintos formatos, ¿ok? Que lo técnico se pueda traducir en contenido fácil de entender. Y tenemos que tener presencia en medios especializados, por supuesto, ¿no? En construcción de reputación. Es importante la gestión de prensa también, el PR que podamos hacer.
presencia en medios especializados, donde están, llego a un público específico, que es el que domina estos temas, llego a través de medios especializados, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y el manejo de crisis que también hay que tener en cuenta, digamos, en un plan de comunicación de temas de sostenibilidad, porque de acuerdo al sector en el que estemos, yo estoy contando una experiencia muy personal, muy profesional, y también de lo que puedo conversar con algunos colegas y profesionales, sector de industrias extractivas, tenemos que estar atentos a riesgos reputacionales, tenemos que construir relaciones con públicos, con comunidades, con instituciones públicas, con prensa, con clientes, con ONGs. Eh, eh, Construir reputación, evidentemente, y tener, digamos, muy de cerca a distintos actores nos van a facilitar esta gestión de crisis cuando llegue, ¿no? Es decir, si hemos construido relaciones positivas a lo largo del tiempo, si no aparecemos solamente en momentos específicos, sino que construimos relaciones, digamos, cuando lleguen situaciones de crisis, evidentemente, eh, tenemos posibilidades de que podamos salir mucho más rápido de ellas, ¿no? Porque tenemos ganado ya un público específico. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, de manera general, puedes diseñar un plan de comunicación para temas de sostenibilidad. Siempre importante tener claro el objetivo. Sin objetivo, no podemos seguir, ¿ok? Tenemos que tener claro el objetivo y es un objetivo que se comparte desde el CEO, desde el comité gerencial y se traslada a todos los materiales y todos los frentes, interno, externo y manejo de crisis, ¿ok? Hay que entender la sostenibilidad como parte, debería ser así, en mi compañía lo es, por supuesto, sostenibilidad como parte pilar fundamental de la estrategia de la compañía. Y eso nos ayuda, por supuesto, a que el despliegue sea mucho más eficaz. Segundo punto para tener en cuenta en una buena ejecución de un plan de comunicación para sostenibilidad. Tienes que primero hacer un análisis entre lo que es relevante para la compañía y lo que les interesa a tus stakeholders, ¿ok? Un análisis de materialidad, como es el nombre técnico con el que se le conoce. Es decir, no todo lo que puede ser relevante para un ingeniero industrial o ambiental lo es para tus stakeholders. O sea, no todo lo que se genera y construye en el eje ambiental, ojo, de la gestión sostenible, o en el eje social, o en el eje económico, es atractivo para todas tus audiencias. Entonces, definir bien lo que es relevante y lo que no es relevante te puede ayudar a hilar más fino y con mucho más foco, ¿no? Hay que contárselo a las personas que lo necesitan, ¿no? Hay que ser muy eficiente. Aquí pongo, por ejemplo, es preferible disparar una bala que 100 perdigones. ¿Por qué lo pongo? Porque muchas veces con una sola pieza o con un público específico puedo difundir y socializar algún proyecto importante o relevante para algún público puntual, ¿no? Sin llegar a saturar de mucha información a todos los públicos, ¿no? Hay que hacerlo bien, una o pocas veces, pero esa vez que lo hagamos de manera alta y clara, ¿ok? Hay que tener muy bien definido lo que es relevante de lo que no es relevante. Muchas veces algún ingeniero específico, algún especialista nos dice, mira, tenemos esto, mira cómo hemos elaborado no sé, levantado, mejorado procesos en la elaboración de cierta manteca, de cierta grasa o procesos puntuales sobre determinado eje industrial o ambiental. Ok, es perfecto, pero hay que definir bien si es que esto merece comunicarse de manera abierta o si es que preparamos un material ad hoc para un público específico. ¿Ok? Hay que entender bien esto, hacer un análisis bien. Luego, es posible, sobre todo me refiero a áreas, digamos, o a sectores de industrias extractivas, por ejemplo, o industriales, por ejemplo, donde hay mucha información técnica como monitoreos ambientales, certificaciones ambientales, sociales, laborales, gestión de residuos sólidos. Hay que entender bien, hay que hacer un análisis muy fino entre lo que podemos comunicar y una vez que hayamos definido que esto es tema complejo técnico, tiene que comunicarse porque es relevante para la empresa y también para determinado público, hay que comunicarlo con el formato a medida.
Por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos puntuales. Hablemos de economía circular. Ok, es un tema muy bonito, el tema de cómo utilizar y gestionar residuos y transformarlos en algo más, como energía, por ejemplo. Conceptos de economía circular que son muy, muy bonitos de comunicar. Hay que saber cómo comunicarlos, ¿no? A través de infografías súper llamativas, compartirlas a través de distintos canales, como puede ser redes sociales, LinkedIn, que es una red profesional, o Instagram, en el caso de las empresas que lo tengan. ¿Cómo podemos comunicar temas de autogeneración de energía? Ok, hablemos mucho de cifras, ¿no? Y que el diseño de las piezas gráficas sean muy atractivas, que tengan un primer golpe visual positivo, atractivo, ¿no? La idea es enganchar con distintos formatos. Por ejemplo, estos dos que les pongo aquí, ¿no? Uno que habla de economía circular, que es de una empresa colombiana que se llama Dabón, y esta es una pieza de mi compañía, de Grupo Palmas, que digamos, compartimos aquí el porcentaje de energía que autogeneramos en nuestras operaciones, ¿no? Temas que son, digamos, bien técnicos, pero que hay formas de compartirlos de manera visual, de manera atractiva. ¿Okay? Entonces, vamos aquí. Otro de los pilares, el tercero, son 5, ya vamos por el tercero. Hay que definir bien las audiencias clave y los temas relevantes para cada uno. Queda muy asociado con el punto anterior, entre definir lo que es atractivo para la compañía y atractivo para los públicos. Una vez que se definió eso, tenemos que definir bien los públicos, ¿no? Hay que ser efectivos, menos es más, por supuesto, muy alineado a lo que les dije, porque hay que ponerle foco a la comunicación, no ser muy dispersos, tenemos que oler, analizar qué es lo relevante, qué tiene impacto, qué por temas regulatorios, evidentemente tenemos que comunicar, pero hay que hacer mucho bench, hay que ver de qué manera podemos ponerle foco a la comunicación. Foco y rapidez en muchos de los casos y velocidad. Eh, hay que adaptarse a los stakeholders, a los públicos. Por ejemplo, en esta imagen que ven aquí, de reporte de implementación de una política sostenible de mi compañía, de Grupo Palmas, digamos, semestralmente tratamos de generar ciertos espacios de conversación para socializar qué es lo que venimos implementando, ejecutando en nuestra política de sostenibilidad. Y convocamos a distintos públicos, como por ejemplo ONGs, como distintos ejecutivos, funcionarios de determinado ministerio, es decir, segmentar bien los públicos y construir materiales a medida. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una guía, una historieta para el público comunidades, ¿no? Esta es una historieta para la selva, para la región San Martín, y donde compartimos información de una manera atractiva, de una manera muy visual, ¿no? De esa manera podemos definir los públicos claves, una vez que hayamos definido qué queremos contar y qué es relevante, los públicos claves y el contenido específico para públicos clave, ¿ok? Es importante, aquí lo pongo también en públicos internos y externos, los colaboradores son un público, comunicación interna son un público porque la compañía, los colaboradores deben conocer qué es lo que se hace en gestión sostenible. Pueden existir temas de los que no exista mucha información o que hay sobreinformación o hay información incompleta en redes, en web. Y si es que nosotros como compañía o como área de comunicación les compartimos de primera mano, con fuentes relevantes, confiables, información sobre temas sensibles, podemos comenzar a construir de esa manera reputación desde adentro hacia afuera, ¿ok? Primero mis colaboradores para temas de comunicación de sostenibilidad y más si es que son temas de los que hay poca información. Y público externo, las comunidades vecinas y el Estado, por supuesto, importante en la definición de públicos, ¿no? Nosotros tenemos 2 operaciones de San Martín y Loreto, una más que acaba de comenzar en Ucayali. Y digamos, el trabajo con comunidades siempre ha estado presente, activo, por supuesto. Es importante construir confianza en una ejecución. Debemos construir confianza en la ejecución de comunidades y soportar a otras áreas que ya están presentes en algunas
que tienen presencia física, llámese alguna operación física en una provincia del país, digamos, podemos complementar su gestión, su trabajo, podemos brindarle soporte y en eso por ello es importante, ¿no? Esa labor cercana con distintas áreas. En el caso de comunidades, por ejemplo, ¿no? Definir audiencias claves como tercer pilar. Y cuarto pilar, digamos, bueno, no el cuarto, hay un quinto más, pero cuarto pilar es una vez que tenemos el plan definido, con el objetivo claro desde el CEO, gerencia, directorio, hasta el área, una vez que hayamos hecho un análisis de materialidad en tener en cuenta qué se puede comunicar, qué es de interés para la compañía y qué es para el interés del público, una vez que hayamos definido el público, interno, externo, quiénes son, cuáles son, cómo llegar a ellos, hay que tener en cuenta cómo comunicar. Y en el cómo comunicar es importante el objetivo de posicionamiento que les decía hace un momento, ¿no? Porque el objetivo pues, de posicionamiento para comunicar sostenibilidad es clave porque a través de él puedes llegar a construir mensajes claves, ¿no? Puedes construir contenido reforzando el objetivo de posicionamiento. Y si es que este objetivo de posicionamiento contribuye a la estrategia de crecimiento de la compañía, es mucho más rico, ¿no? Es mucho más cercano de comunicar y puedes presentarlo a multinivel, ¿no? También es importante los canales, por supuesto, como les decía anteriormente. Storytelling a medida de las audiencias. ¿Por qué es importante definir qué cuento, para qué le cuento, a quién le cuento? Porque volvamos igual hasta hace 2 slides. En sostenibilidad hay mucha información técnica, sobre todo en sostenibilidad eje ambiental. ¿Ok? Y en el sostenibilidad eje social hay proyectos diversos también. Y saber contar historias atractivas, con formatos a medida para distintas audiencias, es importante, ¿ok? Es importante, hay que tenerlo siempre presente, que toda la información o la sobreinformación hay que saberla contar y ese es el trabajo de todo comunicador, hacer un análisis, hacer mucho bench, llamar, consultar, definir de qué manera podemos llegar mejor a las audiencias, ¿no? Y llegar a las audiencias de una manera adecuada a tiempo, por ejemplo. Hay información que no debe tardar, hay información que debemos subir a web rápido, hay información que debemos compartir rápido, sobre todo me refiero a temas regulatorios en algunos casos, ¿no? Cuando hay alguna auditoría cerca, por ejemplo, actualización de web, por ejemplo, pero ya cuando nos referimos a proyectos que podemos tomarnos un tiempo para construir una estrategia mejor, o no mejor, pero sí más construida, más elaborada, es que salen productos como por ejemplo ¿no? El proyecto Campeones, que les voy a mostrar rápidamente el inicio solamente porque dura 3 minutos, pero es un proyecto, digamos, que está cimentado y que construye el eje social de nuestra gestión de sostenibilidad, ¿ok? Lo realizamos desde el 2017 y es un proyecto, empezó con alianza con la Federación Peruana de Fútbol y lo que buscaba el proyecto se llama Proyecto Campeones, buscaba generar oportunidades de desarrollo, planes de capacitación, educación para adolescentes de secundaria y para sus profesores a través del deporte. ¿Okay? Utilizamos el deporte como gran palanca para difundir y socializar estos temas. Lo hacíamos durante todo el año, lo hicimos 2017, 18, 19, el año 2020 evidentemente por pandemia no se pudo hacer, solamente abordamos algunos ejes que son las capacitaciones virtuales, pero es un proyecto que sostenemos aún, que está muy presente en nuestro ADN del eje social de sostenibilidad y que es bastante interesante porque lo contamos de una manera muy atractiva. Este es un proyecto de Fundación Romero que está mucho más a medida digamos, es más reciente, ¿no? A partir de las iniciativas de responsabilidad y de fomentar digamos, la protección de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad en la sociedad. Se impulsó una campaña detrás de una mascarilla, está lo más importante, que también es una forma bonita de contar una historia,
¿no? De tener un equilibrio entre lo que se cuenta y entre lo que hace la compañía y cómo lo contamos, ¿no? Y este tercero es un ejemplo del último punto en el eje 4, ¿no? De las alianzas para impulsar el alcance. Es decir, esto ya es un ejemplo de la compañía en la que trabajo, el Grupo Palmas. Evidentemente, nosotros somos muy proactivos para generar este tipo de espacios de conversación. Esto es del año pasado, en julio. Digamos, es una coalición por la producción sostenible a través poniéndole foco a las cadenas productivas, ¿no? y territorios sostenibles en el Perú. Participan instituciones del Estado, Ministerio del Ambiente, de Agricultura, empresas del sector privado, ¿no? Nosotros somos una de ellas, ONGs. La idea es ser parte de estos espacios de conversación. Las alianzas son claves para incrementar el alcance de los proyectos, son claves para tener resultados mucho más a medida, mucho más concretos, son claves para construir contenido en conjunto, ¿no? Muchas veces como compañía tenemos canales, digamos, específicos, públicos específicos, y cuando desarrollamos proyectos en conjunto con Estado o con ONGs, tenemos otros canales para otros públicos. Entonces, ahí es cuando entra a tallar, es importante, digamos, difundir y comunicar en esos canales específicos que nosotros no tenemos. Por eso es importante las alianzas, no solamente para construir proyectos de gestión sostenible, sino también para comunicarlos, ¿no? Que es el eje de esta presentación, cómo comunicar los proyectos de sostenibilidad. Rápidamente les quiero mostrar el inicio de este video. A ver, voy a salir un momento y luego retomo. A ver, vamos a estar aquí. Me llamo Lady Paima Salas. Fútbol pego desde que era chiquita y futsal pego desde el 2016 porque en ese año hubo un profesor que nos inscribió para jugar en los juegos interescolares. Desde que llegó el proyecto Campeones me enseñó a desenvolverme más en el futsal y aprender a respetar a mis compañeros y las reglas del futsal. Aprendo a valorar a los demás, a valorar a mi mamá, a valorar a mi familia y a uno mismo, porque me enseña a ser más obediente, más disciplinada, y también me ayuda a tener físico para cualquier cosa para hacer. Me apoyan con sus palabras, Ok, entonces, ese es un video, digamos, mediante el cual mostramos de qué manera surgió, de qué manera impacta positivamente en comunidades de la selva, un proyecto de deporte y educación en valores, ¿ok? Esa es la manera de cómo se pueden contar ese tipo de iniciativas, ¿no? Con historias bonitas, con no centrarnos en solamente difundir el proyecto como tal, sino una niña digamos, que recibió digamos, soporte no solamente en el eje deportivo, sino también acompañado de otras iniciativas. Esas historias digamos, generan mucha cercanía y hay que saber detectar de qué manera un proyecto puntual puede ser contado a través de historias. ¿Okay? Hay que analizar mucho y hay que plantearnos el objetivo de contar a través de historias. Hay que conectar. ¿Okay? En resumen, hay que conectar con nuestras audiencias. Ese es en el punto 4. En el punto 5, como pilar para una buena ejecución, es, digamos, creo que a lo largo de la presentación les he venido contando, ¿no? Hay que ir más allá de los canales tradicionales. Y esto va muy en línea con la imagen del puente que les mostraba al inicio, ¿no? Los
las audiencias cambiaron, el público está mucho más informado, accede a la información a través de múltiples plataformas y las compañías tienen que adaptarse la comunicación de las compañías tiene que adaptarse a ellos. Hay que salir, hay que usar redes sociales, por supuesto, hay que hacer podcasts, hay que hacer webinars y buscar qué opciones atractivas tenemos para comunicar sostenibilidad. Es difícil, muchas veces, en el eje ambiental, fundamentalmente, de la sostenibilidad, los proyectos, los estudios, hay que tomarse el tiempo para analizar y ver de qué manera lo podemos comunicar por estas plataformas. Y hay que ponerlo a disposición de manera sencilla, es decir, lo complejo de un proyecto ambiental, de un monitoreo ambiental, tenemos que tomarnos el trabajo de ponerlo a la disposición del público de la manera más sencilla posible para que ellos lo reciban de manera clara, pero sobre todo para que ellos también puedan compartirlo. Es decir, la idea es que se comparta el material y si es que les damos una gráfica, una infografía eh, rápida de entender, podemos o lograríamos que ellos lo puedan compartir en sus redes, que eso también, digamos, agranda el alcance, incrementa el alcance de difusión y de exposición. Algunos ejemplos rápidos que les muestro aquí. Por ejemplo, los webinars que hacemos en nuestra compañía, solemos hacer a nivel interno muchos webinars sobre nuestra gestión sostenible, somos muy activos, muy proactivos, permanentemente estamos en comunicación de estos temas y generamos implicación de distintas áreas para comunicarlo, no solamente el área de comunicaciones, sino tratamos de incluir a otras áreas para que ellos también puedan contar sus experiencias en gestión sostenible. No creo que eso va muy alineado al tema de propósito corporativo, de cultura corporativa, ¿no? Hay que tratar de que la sostenibilidad, la gestión sostenible sea parte de nuestro propósito corporativo o de algún principio de cultura que la compañía gestiona, ¿ok? Otra forma de comunicar de manera ágil son los podcasts. Es un ejemplo de Entel. En Perú tienen un podcast en el que comunican distintos temas relacionados a gestión sostenible, ¿no? Lenguaje inclusivo, por ejemplo, temas del medio ambiente, temas de ambiente, distintos modas sostenible, por ejemplo. Son distintos recursos, distintas plataformas por las que puedes llegar a tus públicos, ¿no? Entel tiene un público distinto, proyectos distintos, llega a través de podcast porque, bueno, tiene un público que sigue y que puede ser en algunos momentos replicador de este contenido. Prima presenta su memoria a través de una gráfica puntual. Tenemos la idea de que documentos de sostenibilidad como, por ejemplo, los reportes o las memorias, efectivamente son inmensas, son muy grandes porque así se tienen que hacer, pero para comunicarlas tenemos que digamos, saber o entender que debemos ponerlas a disposición del público en general que no domina estos temas a través de formatos muy ágiles. Este es un ejemplo. Esta memoria de Prima es un ejemplo concreto, ¿no? Un pantallazo que lo puede compartir en un post de LinkedIn y te muestra claramente, digamos, el resumen de una memoria que puede tener, no sé, 100 hojas. ¿Ok? Son maneras de cómo podemos innovar en comunicación y que deben tener en cuenta todo comunicador o tener comunicación para comunicar sostenibilidad de los temas complejos. Los temas complejos pueden comunicarse de una manera ágil y transparente, así. ¿Ok? Vamos a el 5 puntos. Teníamos 5 puntos como pilares de una buena ejecución del plan de comunicación. Y con esto ya termino, ¿no? Todo lo que les he contado, he tratado de que tenga conexión y que tenga relación. Esto aprendí liderando la comunicación en un área de sostenibilidad. Como les decía al inicio, tengo aproximadamente 6 años en la jefatura de comunicaciones del Grupo Palmas, que es una empresa aeroindustrial del Grupo Romero, como les decía. He tenido mucho contacto con áreas técnicas. He tenido muchos viajes a la selva peruana, muchos. Antes de la pandemia viajaba casi 1 o 2 veces por mes y me quedaba 1 semana, 2 semanas allá.
Ahora se ha reducido evidentemente el tema por la pandemia, pero ya lo retomaremos. Pero toda esa experiencia y la experiencia previa de haber trabajado en áreas corporativas de relaciones públicas y de gestión de intangibles empresariales me permite darles 5 ideas fuerza, ¿no? 5 ideas fuerza para tener en cuenta cuando cuando saquemos adelante un plan para comunicar sostenibilidad. La primera idea fuerza es que la estrategia de sostenibilidad o los pilares de comunicación para sostenibilidad se impulsan y deben ser impulsados desde el líder máximo de una organización. ¿Ok? Si es que la sostenibilidad forma parte de los pilares estratégicos de la compañía, es mucho más, digamos, fácil, la labor se hace menos compleja. ¿Por qué? Porque si es que desde el CEO se habla de sostenibilidad y es parte de la estrategia corporativa, y los comités gerenciales también la tienen muy presente, y las áreas claves como las áreas comerciales, industriales y ambiente tienen también esta idea bien interiorizada. En la comunicación tiene muchas más herramientas. Podemos conversar en una mesa de gerencial o directorio sobre sostenibilidad. Y creo que es importante que la sostenibilidad debe apalancarse y debe ser impulsada desde el líder máximo, desde el CEO de una organización. Eso es lo que entiendo yo deberían hacer las empresas que se adapten a estos nuevos tiempos. Las empresas que no solamente miren el crecimiento de la compañía con indicadores, con números, con indicadores económicos, sino también con el crecimiento de intangibles empresariales sobre cómo sostenibilidad y reputación. ¿Okay? Eso como idea 1. Como idea 2 es que nosotros como comunicadores en una compañía, en el sector en el que nos encontremos, y mucho más en sectores complejos como industrias extractivas, por ejemplo, minería, petróleo, no sé, gas, por ejemplo, o en mi caso como estoy en el sector agroindustrial, industrial sobre todo, hay que entender el negocio al revés y al derecho, ¿ok? Tenemos que tener capacidad de análisis a todo nivel y con todas las áreas estratégicas de la compañía. Debemos entender el negocio, debemos entender a los clientes, debemos entender a la competencia, debemos entender a en mi caso, agricultores que trabajan con nosotros en las cadenas productivas. Tenemos que entender el negocio para hacer una correcta planificación de comunicación, de medios, en casos puntuales, ¿no? Hay que entenderlo, no hay otra manera. Debemos comunicar, digamos, con mucho foco y haciendo ese análisis de materialidad que les decía hace tres láminas. ¿Okay? Hay que entender el negocio. El tercer punto es que muchas veces lo que se planifica en una oficina o sobre un papel o sobre una lámina de PowerPoint, en el campo, en la ejecución puede cambiar. ¿Ok? Y muchas veces lo que se planifica tiene que adaptarse a contextos externos. Por ejemplo, alguna manifestación de un gremio puntual, digamos, bloqueo de carreteras, factores de la naturaleza, alguna tormenta que no nos permita ejecutar correctamente un plan en campo. Es decir, muchas veces en los planes de comunicación de sostenibilidad para distintos públicos, hablo específicamente de campo, ¿no? De comunidades, de ONG, y de zonas geográficas complejas, distintas, difíciles, lo que se planifica puede cambiar, ¿okay? Hay que adaptarse. Y cuando nos adaptemos hay que tener en cuenta siempre que la estrategia y las acciones pueden cambiar. Podemos moverlas, podemos reconfigurarlas, podemos ya no comunicar a través de una radio, sino a través de este canal, de este medio. Podemos ya no levantar este mensaje, sino este mensaje. Las acciones pueden cambiar, pero lo que nunca pueden cambiar es el objetivo que buscamos. ¿Ok? Los objetivos
tienen que ser siempre los que marcamos desde la hoja de ruta, desde el inicio, desde que comenzamos a planificar. ¿Okay? Los objetivos para comunicar sostenibilidad tienen que estar siempre fijos, tienen que ser siempre los mismos. Y tenemos que adaptarnos a contextos, por supuesto. Como cuarto punto, si es que esta comunicación de los planes o de los pilares de sostenibilidad, de las iniciativas, digamos, se alinean a la cultura corporativa de la compañía y se comunican de una manera ágil, oportuna, transparente, nuestros stakeholders de manera progresiva van a reconocer ese comportamiento que la compañía tiene, ¿no? Es algo que les dije al inicio, ¿no? Entre los conceptos de reputación, en el concepto de reputación, realidad corporativa y reconocimiento, ¿ok? Esa convergencia genera reputación. Si es que dentro de nuestro ADN cultural en una compañía, siempre tenemos presente la comunicación ágil, oportuna, transparente de las iniciativas de sostenibilidad, gradualmente y de manera orgánica y de manera natural, de manera una evolución natural en las compañías, los stakeholders nos van a reconocer. Y eso es importante, porque volvemos a la primera idea de la clase como punto 5 que les pongo aquí. De esa manera construimos reputación positiva. Creo que esa conexión he tratado de darles en esta masterclass, ¿no? De entender los términos, los conceptos de reputación, sostenibilidad, cómo comunicamos sostenibilidad para que de manera gradual y de manera orgánica, muy natural, podamos construir reputación a través de la comunicación de sostenibilidad, ¿ok? Eso como idea quinta y última idea de la presentación. Y cierro nuevamente con esta imagen, ¿no? Que es la imagen con la que comencé, ¿ok? De todo lo que les he comentado, creo que uno de los ejes principales, además del tema de reputación y sostenibilidad, es que los tiempos cambiaron, que los consumidores, que los clientes, que el mercado de distintos sectores ha cambiado. Y nosotros tenemos que adaptarnos como área de comunicación, como compañía, por supuesto, pero como área de comunicación, que es el foco de esta presentación, tenemos que adaptarnos a estos tiempos. No debemos ser este puente que está estático, que antes sí efectivamente el curso del río pasaba por debajo, pero que ahora ya no. Entonces, tenemos que entender que la comunicación de temas de sostenibilidad debe hacerse de otra manera, que hay recursos para hacerlo, que la pandemia y el trabajar en casa nos da la posibilidad de probar con nuevos recursos, como los webinars que vieron hace un momento, como los podcasts que también vieron hace un momento, como las infografías que se difunden por LinkedIn. Es decir, tenemos que construir comunicación para poner en valor la sostenibilidad corporativa de una manera distinta, de una manera ágil, de una manera transparente y que sobre todo transmita valor compartido, que es el eje de la gestión de sostenibilidad, ¿no? Valor compartido, recordemos siempre entre el impacto económico, el crecimiento económico que una compañía puede tener, y siempre con balance y equilibrio entre el aspecto iniciativas de desarrollo ambiental y de desarrollo social con las comunidades. Creo que eso hay que tener en cuenta siempre, valor compartido. Y eso es, espero que la clase les sirva, ¿no? Sobre todo a los alumnos, exalumnos de las áreas de comunicaciones y público de carreras afines, ¿no? Lo que he tratado de hacer es que la presentación tenga conexión, de mostrarles un poco mi experiencia en el sector en el que me desarrollo, y ante cualquier consulta o soporte, ya seguramente el área el equipo de alumni de la Universidad de Piura los puede poner en contacto conmigo. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a la Universidad de Piura nuevamente por la oportunidad, y atento a los comentarios que puedan surgir a futuro, yo siempre disponible. Muchísimas gracias.